tardes, estimados participantes de la clase de prácticas penales. Es un placer para mí estar y darles la más cordial bienvenida en la tarde del día de hoy y a la vez reiterarles pues la disposición que tiene nuestra ilustre Universidad de IEXI con todos ustedes. A continuación desglosaremos la clase que impartiremos el día de hoy. Como ustedes saben, nuestro contenido programático básicamente se basa en prácticas. Nosotros somos prácticas penales, es decir, orientamos al futuro profesional del derecho, lo encaminamos hacia esa brillante luz que es la parte jurídica. Lo adentramos dentro del proceso penal venezolano. Aquí abordaremos también todo lo pertinente a la visita al Poder Judicial, porque es importante que el estudiante, ¿verdad? El participante se adentre dentro de la práctica que él va a ejercer. Es importante esa, vamos a decir, vamos, como decimos, dando el preámbulo jurídico en el día de hoy, eh, ese encaminarse dentro de la esfera jurídica, pero en la jurisdicción penal, dentro del circuito judicial penal. Les habla la Magíster Hilda Borges, estoy a sus completas órdenes, docente adscrita al IEXI, y bueno, una docente que está abierta para la disposición de todos ustedes y cualquier inquietud, estoy a sus completas órdenes a través de nuestra ilustre plataforma online. Bien, dentro de las prácticas penales es importante que el participante sepa y entienda qué conforma la práctica penal, dónde estamos estableciendo la práctica penal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encaminarnos dentro de un proceso. ¿Cómo vemos el proceso? Ustedes imagínenselo como una línea del tiempo, como una avenida. ¿Qué pasa con esa avenida? Ustedes van a circular, pero en la avenida del proceso penal. Es importante aclarar que dentro de ese tramo, dentro de esa avenida, dentro de esa línea del tiempo, vamos a decir así, la línea del tiempo es el proceso penal, cómo está estipulado, cómo está establecido. Tienen también que ver ustedes que hay atención o relevancia a la ley de víctimas. Vamos a abordar muchísimos tópicos en torno al área del proceso penal y básicamente a la práctica. Aquí harán una visita al Poder Judicial. Estaremos dentro de los pasillos del sistema penal ordinario para que ustedes puedan visualizar cómo se hace una apertura a juicio, cómo están distribuidos el organigrama en base a los tribunales de control, qué es una corte de apelación, qué es un recurso, qué es una apertura. Cuando me hablan a mí una apertura del juicio oral y público, qué significa cuando un juez de juicio dice que hay una audiencia de continuación o vamos a diferir una audiencia. Entonces es importante que el participante ahonde más y de que ustedes tengan esa práctica, de modo de que cuando ya ustedes sean unos futuros profesionales del derecho, ya han ustedes transitado, ¿verdad? De manera breve por los pasillos, ya tienen una visión más amplia, ¿verdad? De lo que pertenece o lo que es atinente al proceso penal venezolano. En relación a los tribunales de control, es importante que ustedes sepan qué es una flagrancia, qué significa un 236, ¿verdad? ¿Qué es la audiencia? ¿Cómo se da una audiencia preliminar? Si yo debo solicitar un vehículo, ¿qué hago? Espero que el juez me lo dé en una audiencia preliminar o yo lo debo solicitar ante el Tribunal de Control para que me haga una entrega inmediata. Entonces, todo ese tipo de, vamos a decir, de subterfugio jurídico, ustedes lo van a ir ventilando dentro de esta cátedra. Por eso es importante dar una relevancia, ¿verdad? Una importancia a todo lo que específicamente se refiere a las atribuciones del juez. Es importante señalar también en el día de hoy que estamos dentro de un sistema penal acusatorio. Ya un poder no se centra solamente en el director del proceso, sino los poderes están, vamos a decir así, combinados
Está también la figura del fiscal del Ministerio Público, cómo es la base investigativa, en qué se basa esa fase intermedia, qué es la audiencia preliminar, qué puedo solicitar dentro de una audiencia preliminar, qué significa una suspensión condicional del proceso, porque si un delito no reviste los 8 años, ¿qué puedo solicitar? ¿Qué significa una medida cautelar sustitutiva? Entonces, es importante que ustedes en el día de hoy, pues, participen en los diversos encuentros tecnoformativos que nosotros tenemos. También podemos establecer unas clases presenciales para que ustedes y yo pues estrechemos unos lazos más fraternales en torno a la práctica penal. También podemos abordar en torno a la audiencia preliminar de que no puede exceder de los 20 días. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la audiencia? Que vienen los 60 días? ¿Cómo es el plazo? Entonces, toda esa parte tenemos que ahondarla básicamente y es importante señalar. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener a mano en nuestros encuentros el Código del Proceso Penal venezolano como futuros mmm, profesionales del derecho, porque ustedes van a ser juristas, ustedes son los que prácticamente en la próxima generación pueden hasta estar presente en la formación de una ley. Y también, pues, en el caso del proceso penal venezolano, cómo se establece en base a una denuncia, en base a una querella. También es importante establecer qué es el archivo fiscal, qué significa un sobreseimiento, cuáles son las causales que determinan un sobreseimiento, cuántas son, 4, 5, por qué se da un sobreseimiento, qué significa también un acto conclusivo, después de hacer todas las investigaciones o las diligencias pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que los fiscales tengan los elementos de convicción. También ver cómo ellos realizan esos actos conclusivos. Entonces, es importante establecer las pautas que nos establecen, en este caso, el Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? ¿Cómo es la celebración de un juicio oral y público? ¿En qué se basa? ¿Qué pasa cuando se da absuelto, ¿verdad? En este caso, al acusado. ¿Qué es una nulidad de sentencia absoluta? ¿Cómo se materializa plenamente las pruebas y cómo se concretan, en este caso, los principios más importantes y relevantes dentro de un debate de un juicio oral y público? También señalaremos los principios de oralidad y publicidad, de concentración, de inmediación, de contradicción, de igualdad procesal y donde se interviene la figura del juez profesional. No solo el juez que haya presenciado el debate oral, sino que él está en este caso, aparte de la presencialidad, la parte de juzgar, de sentenciar y la parte de o condenar, dar una condenatoria o dar en estos casos una absolutoria. No obstante, también hablando en base a la fase intermedia en este caso, cuál es la función que se cumple en la discusión o el debate preliminar o sobre los actos y en base a los requerimientos conclusivos de la investigación, cómo se dan las fases de conclusiva, en qué se basa. Entonces, es caso señalar también que en esta etapa se desarrolla no solamente un acto procesal, sino también se decide si hay o no hay un juicio. El juez de control decidirá si admite las pruebas, también si son lícitas, imperiosas u oportunas. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan a mano un cuaderno, un lápiz o una agenda donde ustedes van a anotar que el juez va a decidir sobre si las pruebas son lícitas, ¿qué significa lícitas? Oportunas, ¿verdad? E imperiosas o necesarias.
También qué pasa en una audiencia oral, cómo se puede admitir una acusación, cómo está autorizado el juez en caso del legislador penal para calificar, ¿verdad? Todos los elementos de origen ilícito. Y en este caso, si la víctima puede impugnar un sobreseimiento. También podemos ahondar en que la fase intermedia entra una fase, como quien dice, o la fase de investigación o introductoria y la fase del juicio oral y público. Es necesario que yo les señale la fase preparatoria, la fase de investigación, la fase intermedia, la fase de, vamos a decir, cuando ya se tiene la decisión, en este caso tomada por el juez de control, dependerá o no si hay o si se va a dilucidar en estos casos un juicio de debate oral y público. También podemos señalar la fase intermedia, se despliega si hay o no una audiencia preliminar. Cuando nace, cuando el Ministerio Público concluye la investigación, un requerimiento. Entonces, todas estas partes es necesaria, las estoy hablando a modo general, porque es necesaria que ahondemos en cada una de ellas que permitan, ¿verdad?, realizar una, vamos a decir, una exploración más exhaustiva dentro de la investigación del hecho. En el día de hoy he querido dar, vamos a decirlo en estos casos, un preámbulo jurídico en el aspecto de las fases del proceso penal. Por eso les estoy dando un recorrido como si fuera una línea del tiempo, para que ustedes puedan ahondar y señalar cómo es. ¿Por qué? Porque se da en base a una denuncia, a una querella y tenemos la parte de la flagrancia. Entonces tenemos la figura del fiscal del Ministerio Público, la denuncia de los órganos auxiliares de investigación, en este caso puede ser CPC, PNB, ¿verdad? Entonces usted, DIGICIN, ellos ventilan eso y dentro de un lapso, de acuerdo al término de la distancia, hacen de conocimiento al fiscal del Ministerio Público, sin menoscabar lo establecido en nuestra ilustre Carta Magna, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo atinente al artículo 49 del debido proceso. Es importante que ustedes resalten en el día de hoy la relevancia del debido proceso. Ustedes no pueden dejar a esa persona que pase un tiempo, ¿verdad?, sin ser presentado ante la autoridad de la naturaleza, de la jurisdicción donde se realizaron los hechos. Y entonces, por eso es importante señalarles a ustedes el debido proceso. Debe estar asistido por un juez natural, es decir, donde se consolidó, se materializó en este caso el hecho, ¿verdad? Si el delito es imputable o no, si fue una simulación de hecho punible, que él debe estar asistido de un abogado. Entonces, todo ese tipo de requerimientos es importante que ustedes los conozcan, porque más allá de adentrarnos dentro del Código Orgánico Procesal Penal o de realizar en la mayoría de los casos una infografía o un mapa mental o un mapa conceptual, es importante que el participante, ¿verdad?, ahonde como si fuera una línea del tiempo. Aquí tengo yo la denuncia, aquí tengo el conocimiento del fiscal del Ministerio Público, él hace las investigaciones sobre si existen o no suficientes elementos de convicción. También es importante resaltar en el día de hoy el lenguaje técnico jurídico, el tecnicismo, porque ustedes van a construir, ¿verdad?, cómo se establece, van a desmenuzar aparte de eso el Código Orgánico Procesal Penal. Es una etapa apasionadísima, de más decirlo, lo que es el Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a todas las atribuciones, vamos a hablar también en estos casos de las excepciones. ¿Qué significa una excepción? ¿Cuándo se invoca una excepción dentro de un tribunal de control? ¿Por qué lo hace? Cuando hay una cosa juzgada, voy a ir a una corte de apelaciones, es un recurso porque no estoy de acuerdo con lo que el juez de control emitió. Entonces, es importante señalarles a ustedes, mis estimados participantes, en el día de hoy, ese camino, ese andar dentro del proceso penal. De allí que se consolida, ¿verdad?, la idea maravillosa de la visita ante
tribunal del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ustedes allá van a brillar, van a ahondar como si fueran futuros profesionales del derecho dentro de esos pasillos y van a poder abordar cómo es el sistema que se vive día a día dentro del proceso penal ordinario, cómo se establece y cómo se trabaja dentro de una audiencia de control, cómo se trabaja ante los órganos de investigación, cómo se desborda una audiencia de un juicio oral y público, qué establecen los tribunales de ejecución, en qué se basa la dosimetría, qué significará la palabra dosimetría penal. Por eso en el día de hoy he querido de una manera muy humilde abordar para usted, dándoles un preámbulo jurídico en torno a ese maravilloso andar que es el proceso penal venezolano. Y de allí, pues, consolidar aún más y materializar esos conocimientos, pero de una manera práctica. Práctica, ¿por qué? Porque el futuro profesional del derecho se hace dentro de la calle, ¿sí? Ustedes van a poder abordar de una manera más significativa todo lo que está demostrado dentro de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, las funciones que tiene el Ministerio Público para decidir si existen o no suficientes elementos fundados para la imputación concreta, qué significa la defensa, cómo es la defensa pública, cómo es la defensa privada. Entonces se podrán hacer también, vamos a decir, la defensa podrá indudablemente desvirtuar los hechos imputados. El imputado puede tener, en estos casos, vamos a llamarlo, una defensa material. Sí, Ana, veo que tienes, levantas la mano a tus órdenes. Puedes Sí, hablar. hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, mi ¿Qué estimada tal? participante. Sí, Gracias. Yo quería preguntar porque, bueno, yo estoy en Mérida. Usted habla acá de unas visitas guiadas. ¿Cómo sería en ese caso? mi estimada participante Ana, acuérdate que nuestra ilustre universidad, YEXI, pues ha querido ahondar más para que ustedes salgan brillantes dentro de una futura graduación como futuros abogados de la República. Entonces se ha tomado la iniciativa, pues, vamos a decir así, somos piloto, porque nosotros lo empezamos, de abordar el sistema del Poder Judicial, ¿verdad? En Venezuela, pero no solamente dentro del estudio, sino de una manera presencial. Aunque nosotros funcionamos de un sistema multi, vamos a decir, con una modalidad online, es importante que ustedes, pues en algún momento van a ejercer. Y nosotros esa visita guiada va a ser en el mes de noviembre. Ah, perfecto. O sea que uno la planifica y se va a la ciudad de allá de San Cristóbal. Ajá, pero va a Ah, ser algo perfecto. espectacular para ti. Sí, me imagino porque No, yo no, también no lo vas a quiero. presenciar una audiencia de apertura a juicio. O sea, te Ah, vas a perfecto, encaminar perfecto. ya como futura profesional del derecho. ¿Cómo te Ah, parece, Anita? Imagínate. no, fantástico, de verdad Maravilloso. que sí, claro que Claro. sí, claro que sí. Ah, bueno, Ujú. entonces eso sería una planificación y bueno, Y ya planificaríamos eso nosotros está, los que estamos fuera de la ciudad. sí, señorita, ya dentro del contenido programático de nuestra unidad curricular está establecido la visita guiada, si mal no me equivoco, mi estimada participante, para el 26 de noviembre, 28 de noviembre. Bueno, ahí Ajá, estaremos en ese contacto con amén. usted. Luego tendremos una dramatización y creo que va a ser presencial también. ¿Por qué? Ah, Bueno, pero tú lo perfecto. puedes hacer online, no hay problema. Ah, claro, 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 ¿por qué? Porque nosotros actualmente trabajamos bajo el sistema de las telemáticas. Entonces sí, podemos sí. trabajar contigo como si tú estuvieras en la telemática y te podemos colocar como juez en Mérida, Ah, porque hay una maravilloso. telemática y nuestro imputado lo tenemos aquí en Táchira. ¿Cómo te Ah, parece? perfecto. No, me encanta, eso me encanta. Y le daría las directrices de cómo lo harías, serías Claro, juez, por decir algo. Entonces, doctora Ana Paredes, buenas tardes, le va a decir el otro participante, mire, claro. tenemos este caso con este imputado, todo lo van a armar ustedes. Ah, maravilloso, maravilloso. Y Me gusta. exacta, maravilloso, claro, porque en eso se basa, en la práctica, Ana, en Sí, la, sí, sí, es que yo ya me sentía preocupada porque ajá, vamos a ser futuros abogados y bueno, necesitamos esos espacios. totalmente. Entonces ustedes van a tener más, van a interactuar
más de cerca con el sistema. Vamos a hacer un recorrido por los pasillos y entonces ahí pues entras en la esfera jurídica del sistema venezolano, del sistema judicial venezolano y vamos a abordar el circuito judicial penal ordinario en este caso que nos concreta por la unidad curricular. Entonces, pues yo Excelente. te invito, cualquier inquietud que tengas, mi estimada Ana, pues puedes comunicarte a través de la plataforma o en uno de los anuncios y avisos del facilitador, yo te voy a colocar mi número de mi móvil para que ustedes se puedan comunicar conmigo si tienen alguna duda o alguna inquietud. Ah, muy ¿Sí? bien, bien, muy bien, muy bien. Muchas Ahorita gracias. le estoy dando, es como vamos a decir, Una una, antesala. sí, estoy hablando de las diferentes etapas, para darles como un refrescamiento a todos ustedes, por ejemplo, qué es la fase preparatoria, Sí. qué representa esta etapa, cómo se contempla la secuencia de los diversos sistemas de los actos procesales, qué parte de la existencia de la comisión de un hecho punible. Entonces es importante que ustedes pues vayan refrescando qué es un hecho punible, qué significa la comisión y vayan estableciendo en base a esa interacción un lenguaje técnico, jurídico, porque ustedes se van adentrando ya, ¿verdad? Dentro de la última, prácticamente las últimas fases, porque ya van a ser futuros profesionales del derecho. Ya así sea. Bueno, Entonces, muchas gracias. no a sus órdenes. Continuamos con la clase Sí, del día de hoy. señora. Bien. También nosotros habíamos hablado de cuáles son las fases del procedimiento penal. Ya ustedes vieron en unos semestres atrás qué significa el proceso penal. Pero vamos a ahondar, vamos a decir, por ejemplo, en el proceso de investigación, ¿qué implica? Implica varias etapas, implica, por ejemplo, la recopilación de la información, la realización de entrevistas, el examen de la escena del crimen, la identificación de los sospechosos y en este caso de las víctimas. Así también ahondaremos dentro de nuestro sistema del proceso penal venezolano, cómo es o cómo se establece la fase del proceso penal, la fase preparatoria, que consiste básicamente en la preparación de un juicio oral y público, y la fase intermedia, la fase oral y la fase recursiva. ¿Qué significa la fase recursiva? Entonces es importante señalar en el día de hoy todas esas relaciones que tiene las diferentes etapas que contempla el proceso penal venezolano. Y es importante también que tomen en consideración, todo es importante. Yo quiero que ustedes establezcan como si van en una avenida, pero esa avenida es el íter, el camino hacia el proceso penal. Y en cada semáforo estamos estableciendo los laxos. Yo soy una docente que me gusta establecer la practicidad, porque el participante se estimula más y más en estos procesos andragógicos, para que ustedes se vayan familiarizando, ¿sí? Cómo son las diferentes etapas del proceso penal. Y también es importante que ustedes manejen ese lenguaje técnico. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes se van a desempeñar en el día de mañana dentro de los tribunales de justicia. ¿Sí? Yo les envié a ustedes para que realicen una serie de actividades, las cuales ya están en la plataforma y cualquier duda o inquietud me la hagan saber. Me gusta trabajar mucho en la parte de mapas mentales, mapas conceptuales, porque me gusta que ustedes construyan más que la parte monográfica. No, no, me gusta que ustedes sean prácticos. Yo soy muy práctica porque en el devenir de la vida uno aprende es familiarizándose y uno aprende en el ensayo-error. Entonces me gusta que ustedes se vayan creando un esquema mental a través del cual puedan visualizar de una mejor manera cómo es la conformación del proceso penal venezolano. Bien, en el día de hoy, ya concluyendo la clase del día de hoy, me gustaría en las próximas clases voy a ahondar, porque hoy estoy dando, vamos a decir, un preámbulo jurídico, vamos a adentrarnos de una manera más concatenada a las diferentes fases, como es laxos,
¿sí? Y es bonito que ustedes establezcan como un cuadro comparativo y saquen las diferentes fases. ¿Para qué? Para que ustedes puedan consolidar más ese conocimiento y lo puedan adaptar más al sistema que estamos llevando hoy día, aplicando un lenguaje consono con las disposiciones que establece nuestro querido código. Sin más que decir, me despido por el día de hoy. La docente Hilda Borges, cualquier inquietud, estoy completamente a sus órdenes y bueno, que tengan todos una feliz tarde. Igual, igual. Espero el número del móvil para estar en ese contacto por si tenemos alguna duda. Claro, No no le hay, vamos a molestar tanto. no te preocupes, estamos para servirle. El IEXI es una ilustre universidad que se encarga de construir y de establecer lazos de afinidad y fraternales donde el participante se adentre más dentro del estudio y el conocimiento del proceso. Que tengan todos una feliz tarde. Se despide usted Igual. atentamente, abogado Magíster Hilda Borges. Hasta Que tengan luego. feliz tarde.